Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este Congreso de la Tarde y como cada día traemos invitados especiales para conversar con ustedes temas importantes. Esta tarde está con nosotros el ingeniero Francis Ortega, un colaborador nuestro de este Congreso de la Tarde, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doña Ana María, muchísimas gracias, Tomás, nuestro amigo Ángel Torres. Feliz nuevamente de estar con ustedes. Francis, este asunto de la reforma ha creado todos los revuelos del mundo y conversábamos nosotros en un espacio que no era en relación a la comparación que se puede hacer en la región de lo que tiene que ver con la parte impositiva. De tu parte, ¿qué has analizado, qué has visto con relación a esto? ¿Cuál es tu comparativo en este momento? Bueno, ese es un tema realmente interesante. Realmente la reforma fiscal en República Dominicana, lo primero que hay que decir es que es prácticamente un mandato que fue pactado por todos los partidos políticos, los principales en el país, en el año 2012, y ese pacto, digamos que fue documentado en una ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12. Para que el público entienda, en esa ley se dispone que el próximo año 2025 la presión tributaria en República Dominicana debía ser de 21.5%, que de hecho ese valor es el promedio, Tomás, de América Latina. Sin embargo, nosotros estamos en el presupuesto de este año, se presupuestó, valga la redundancia, una presión tributaria de un 15.1%. O sea que hay un gap, hay una brecha importante entre el 21.5% que debimos tener al año que viene y el 15% que tenemos actualmente. Que hay que decir, Francis, que en ese sentido el expresidente Leonel Fernández lo había advertido ya hace unos años atrás. Todos los políticos en un momento importantes dijo que era un 25. Sí. Ahora en el proceso pasado en el debate dijo que era un 21, un 22. Ahí se equivocó, pero bueno, es un debate, no va a tener todos los datos en mente. El 25% es al 2030. Pero bueno, 2030 estamos prácticamente a 6 años y estamos en un 15%. Estamos hablando de 10% de aumento para cumplir la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo triste? Que la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene una cantidad enorme de indicadores importantes. Por ejemplo, al año que viene debimos haber tenido más del 90% de los hogares dominicanos con agua dentro o fuera de la vivienda. Al año que viene. Explica esa parte. Claro, la meta de la Estrategia Nacional de Desarrollo decía eso, pero si no se logra la presión tributaria, es decir, si el país no logra asegurar los ingresos, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo será letra muerta. No se van a cumplir pues la inmensa mayoría de los indicadores y de las metas que están establecidos en esa estrategia. En ese comparativo, Francis, también se establece por parte de la gente que se incomodó con la medida o con el proyecto de reforma, que en contrario a lo que ocurre en otros países, que la mayoría de las necesidades básicas están cubiertas, que pueden por eso tener una elevada tasa de cobro fiscal, pero que al final sus servicios están todos garantizados. Mucha gente ve que en la República Dominicana todavía cumplirse, por lo menos que lo básico esté cubierto, ha resultado muy difícil. Mira, lo que pasa es que realmente para analizar con objetividad la situación del país hay que sustraerse un poco de la condición de ciudadano dominicano. Hay que salirse un poco de la caja y ver cómo está en los diferentes países. Y no hay duda que si hacemos ese ejercicio, estaremos de acuerdo todos en que con nuestros problemas es uno de los países más estables en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, pero no ahora, desde hace décadas probablemente. Si nos comparamos con Argentina, por ejemplo, pudiéramos decir que estamos muy bien. Yo veía la situación de Cuba, por ejemplo. Deplorable, sumamente lamentable. Sin energía eléctrica. Correcto. Y aquí tenemos una situación difícil también con la energía, pero jamás comparable con Cuba. O si nos comparamos con Venezuela y también otros países. Ya el dominicano está saliendo del país y sabe cómo estamos nosotros respecto al resto de América. Está saliendo y no a quedarse. Sí. Exactamente. Entonces,
Por ejemplo, si nos comparamos con los países de la OCDE, pues evidentemente son países que tienen un sistema tributario muy fuerte, casi todos tienen una presión tributaria mayor del 40%, ojo con eso, y eso les garantiza pues los ingresos suficientes como para tener un gasto público alto y poder asegurarle a su población todos los servicios básicos. Usted refiere básicos. a los países en Europa que tienen, que ya se han desarrollado, y nosotros hacíamos la referencia aquí de esos países. Te garantizan educación, salud, medicina y hasta la alimentación. Pero fíjate que cuando tú vienes a recibir lo tuyo, es verdad que te han descontado mucho, pero ya tú tienes ahora todo resuelto. Exactamente, Francia, eso iba a decir. O sea, hay una confianza en la población de que lo que aporta lo recibe para atrás, eso es verdad. Pero en servicios. También es un debate como el huevo o la gallina, es decir, ¿qué es primero? ¿Se garantizan los servicios porque hay dinero o viceversa, ¿no? Primero tiene que estar el dinero para tiene que garantizar estar los el dinero. servicios. Entonces, evidentemente, con un 14%, 13% que tenemos nosotros hemos tenido en los últimos años de presión tributaria, pues... Eso es lo que estamos teniendo ahora mismo. El presupuesto es con un 15, pero al final del año tenemos un 13, 13.5, por ahí es que anda la presión fiscal, perdón, la presión tributaria real del país. ¿Y a qué se debe que no logremos lo que se pretende? Esa es la gran pregunta, que todo el mundo está de acuerdo en que los ingresos tienen que ser mayores, porque no hay país del mundo desarrollado que tenga un nivel de gasto público tan bajo como el que tiene República Dominicana. Y a la gente hay que decírselo, porque los políticos tienen la misión de educar a su pueblo. Y sobre todo el gobierno tiene la misión de educar a su población. La gente repite, quizás porque ve mucho las redes. Los políticos lo que hacen es confundir al pueblo. Porque empiezan a prometer cosas que saben que realmente no van a poder cumplir. Incluso temas como estos no lo hablan de manera real, sino que tratan de esquivar cuál es su responsabilidad. Por eso yo decía ahorita, cuando tú ves la reacción ahora de la oposición, puede ser la estrategia del gobierno. Ahora yo quiero que sean ustedes que la pidan la reforma, para que entonces nos sentemos. Porque ya yo la propuse, pero ustedes la bloquearon. Ahora yo me voy a... Bueno, lo que pasa, Tomás... Decía Tomás, en ese caso Tomás lo ha manifestado en varias ocasiones aquí, pero eso no es tanto como una estrategia, sino una posición como tal. Sí. Porque se viene ya de tiempo solicitando este tipo de reformas. Yo digo que es una estrategia porque fue lo mismo que pasó en el 20. Pero lo que pasa es que el presidente... El gobierno la planteó en el 20. Y cuando vio que le iban al Murrebú, dijo, no va. Se ha planteado también en el 16. Hubo un esfuerzo. Pero ya, como tú acabas de decir, el tiempo va avanzando y tenemos una meta. Lo tenemos encima. Se hace una necesidad. La prisa misma quizá en la que se quería implementar esta provocó también un tipo de reacción y contradicción, porque las partes no habían no están de acuerdo. Y que no tenían la vista pública como tal. Entonces, que también, de un punto de vista mío, personal, lo vi como una falla por el presidente, en el sentido de que dijo, no tuvimos en un momento esta consulta como se debían hacer. Mira, tú lo ves como una falla del presidente, yo lo veo como una falla de la clase política dominicana, que tiene años de retraso con esta reforma. Se ha hablado muchas veces de una reforma integral. La clase política tiene que sentarse a pactar. Pero no solo ese tema, ¿eh? Hay que recordar. Nadie quiere ceder. Claro, hay que recordar que la ley de agua tiene 20 años. No, que nadie quiere ceder porque no quiere sentirse culpable de una acción que pueda hacer. Correcto. No quiere beneficiar al otro. No, claro, pero si hay una situación que afecta a los demás, dice, bueno, eso es culpa mía. No quieren verse así. Se supone que es una combinación de todos. Es que me toca mis intereses. Ahí tenemos que sentarnos para hablar. Claro, tenemos que generar una conciencia cívica un poco mayor y tenemos que tener capacidad de pactar, no solamente en ese tema, en otros que son igual de importantes. Claro. Porque vamos a poner el gráfico de cómo anda la presión tributaria en América Latina. Para que veamos una triste realidad. Para que la gente que nos sigue entienda mejor. Correcto. ¿Qué es una presión tributaria? Eso es muy bien. Es la cantidad de ingresos que tiene el gobierno en relación con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es toda la riqueza que genera un país. Eso se contabiliza, hay metodologías, especialmente en el Banco Central. Se llega a un número y lo que el gobierno recauda de ese número es lo que llamamos presión tributaria. Lo que el gobierno gasta en relación a ese mismo número es lo que llamamos gasto público. Dice gasto público. Ahora alcanzamos el 47.674, que estamos actualmente, de producto de la deuda que tiene externa e interna. Si esa es la parte de la deuda, ahora simplemente nos vamos a concentrar en cuánto recaudamos. Y fíjense, por ejemplo, el país que más recauda, más de 30% de su PIB es Brasil. 33%. Seguido por Argentina,
que recauda mucho, pero es que Argentina ha gastado mucho toda la vida. ¿Qué le pasa a Argentina? Porque está en una situación difícil. Claro, porque no solamente es recaudar, también hay que ver cómo estamos gastando. La calidad del gasto. La calidad. Siempre lo digo aquí, y la calidad del gasto. Así es. Porque literalmente a los políticos argentinos se les fue la chaveta. No, yo te voy a decir una cosa. El año que viene tú vas a tener una Argentina diferente por los recortes tan extremos que se están llevando a cabo. Así o sea, es. lo que Milei ha desarrollado, como tú dices, es prácticamente cortarle los brazos a los políticos, porque aparentemente la política argentina se mantenía sobre la base de tener mucha gente nombrada. Es un caso sea que le está haciendo bien Milei. Bueno, económicamente. con sus extremos, él está viendo resultados positivos. Hay unos números y las finanzas son crueles. Muy. Las finanzas son crueles, los números están ahí, hay que bajarlo, hay que mejorarlo y bueno, a un costo importante, pero es lo que hay. Fíjense, por ejemplo, la media, decíamos que es 21.5, el promedio de América Latina, que de hecho es la meta para el próximo año que tiene la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero República Dominicana, ahí no está Haití, Guatemala. Guatemala es el último en la lista. Luego sigue Paraguay y luego estamos nosotros. República Dominicana es el tercer país que menos impuestos recauda de toda América Latina. Y eso hay que decírselo al pueblo dominicano. O sea, no es verdad que aquí recaudamos mucho. No es verdad. Fíjate algo, Francis, y creo que tengo la gráfica por ahí. Claro. El salario más mínimo de la región lo tiene la República Dominicana, únicamente superado por Venezuela, que ahí pudiera también haber un factor. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque tú tendrías que mirar el ingreso per cápita en términos de paridad del poder adquisitivo, PPA. Y resulta que República Dominicana es el quinto país de América Latina con mayor ingreso per cápita por paridad del poder adquisitivo. Entonces, a mí me parece muy interesante que tú toques el tema de los salarios. Mira la gráfica que la tenemos ahí, de cómo se mueve en cuanto a lo salarial a nivel de América Latina. Entonces, eso de alguna manera es lo que la gente dice, pero que nosotros también, mira, el más alto es el de Costa Rica, 698, de ahí los buenos números que exhibe en economía Costa Rica. Es que no necesariamente tú puedes medirlo por el nivel salarial, porque hay un costo de la vida. Que tú tienes que tomar en cuenta. Por eso el indicador real que hay que considerar. Quizás algunos ganan más, pero la canasta básica cuesta mucho más. Por ejemplo, en ingreso per cápita, PPA, Costa Rica y República Dominicana están uno detrás del otro. Compitiendo. Nos parecemos. Somos como países. Se debe medir es por el costo de ingreso adquisición. Per cápita, por paridad del poder adquisitivo, que es tomando en cuenta el costo de la vida. Entonces, es muy importante este dato que tú has planteado, porque hay que buscar un país que nos permita comparar la fiscalidad, ¿no? O sea, ¿qué tan bien estamos fiscalmente? No podemos compararnos evidentemente con Brasil. No, jamás. No podemos compararnos con Brasil por muchas razones. Me iba a preguntar precisamente, Francis, cuáles son los parámetros para no tener una comparación, porque acaba de decir que con Brasil no puede ser. No, hay muchos países, por ejemplo, Venezuela, gran parte de sus ingresos es por el petróleo. 3,36. En Paraguay, parte de su ingreso tiene que ver con la hidroeléctrica de Itaipú, que le vende energía producida por hidroeléctrica a los países vecinos, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar un país que se parezca económicamente a nosotros. Y precisamente, Tomás, ese país es Costa Rica. Me preguntarás por qué. Ingreso per cápita por paridad de poder adquisitivo similar. El nivel de pobreza que tiene Costa Rica es muy similar al de República Dominicana. Sí, tiene mucha pobreza. Bueno, nosotros andamos por el orden del 23, 24%, Costa Rica también. Pero igual el déficit fiscal de Costa Rica es similar al de la República Dominicana. Hay un indicador que permite comparar la presión fiscal entre los países, se llama presión fiscal equivalente, que toma en cuenta no solamente los ingresos producto de los tributos, sino también el producto de los recursos naturales que tiene y de los aportes de la seguridad social, porque en muchos países la seguridad social es parte de los ingresos del gobierno. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, ¿aquí también se está tomando en cuenta así? No. Aquí prácticamente toda la recaudación del gobierno es por impuestos, más del 90%. Una pequeña parte viene por donaciones, otra pequeña parte viene por venta de activos, por participación de las ganancias que tiene, por ejemplo, en Punta Catalina.
Pero la mayor parte de la recaudación dominicana viene de los impuestos. Entonces, cuando analizamos Costa Rica tiene una presión fiscal, adivina de cuánto. 25%. Costa Rica. Es la presión tributaria que tiene actualmente. Pero ¿y es con quien nosotros debemos competir? No, es, digamos, el país más parecido. Y además me gusta Costa Rica porque es un país que nosotros podemos admirar en base, ¿no?, al índice de desarrollo humano. Tiene un desarrollo humano superior al de República Dominicana, incluso su inversión en educación supera el 6%. Eso te iba a decir, la calidad del servicio también es muy elevado en comparación con nosotros por muchos factores. Y no está mal que nos comparemos con alguien que es mejor. Claro que ¿verdad? Sí. Entonces, Costa Rica tiene un 25% de presión tributaria y un gasto público de alrededor de un 22%. Y eso a Costa Rica le ha permitido, como decía antes, invertir mucho en educación. Y eso también pues tiene como consecuencia que, por ejemplo, gran parte de las empresas que ahora están de Estados Unidos, que se están relocalizando como consecuencia del nearshoring, se han ido a Costa Rica. Las otras se van a México. Pero, por ejemplo, en Costa Rica, ¿cómo es la estructura impositiva? También es muy similar a la República Dominicana. 5 impuestos en República Dominicana concentran el 70% de las recaudaciones. El primero de ellos, el IVA, o el ITEVIS, como se le quiera llamar. Aclara eso, lo del IVA y el ITEVIS. IVA es impuesto al valor agregado, y es como se conoce en la mayor parte, o prácticamente en todos los países que yo he visitado, se conoce como IVA. ITEVIS es solamente IVA en no, República que va. Dominicana. Exactamente. Impuesto al valor agregado. Aquí es impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados. Y el impuesto selectivo al consumo que se le pone a otra. El ISC, que existe también en Costa Rica, precisamente que es para una locura hidrocarburos. Que lo tengan la póliza de vehículos, pero lo tienen. Bueno, en Costa Rica lo tienen las pólizas de vehículos, pero como lo IVA. Tienen, no, como impuesto selectivo, lo tienen también los hidrocarburos. Sigue siendo una locura. Porque Sí. ¿cuál es la selección del consumo de una póliza? Miren que lo que pasa, el tema impositivo, cuando tú creas un impuesto nuevo, Una póliza te de ganas vida un premio Nobel. que se casi ejecuta seguro. cuando se muere el que la contrató. Tomás, cuando tú creas un nuevo impuesto, prácticamente ganas un premio Nobel. Los impuestos son un menú limitado. En la mayoría de los países son los mismos impuestos. Sí. Por ejemplo, lo que te digo, en Costa Rica está el IVA, que es el ITEVIS nuestro, está el impuesto selectivo al consumo, a los hidrocarburos, a los alcoholes, que también existe. Aquí es mucho mayor que allá. Aquí, de la recaudación nacional, el 4% es como consecuencia. No se extrañen el por qué el gobierno escogió ciertos impuestos. Precisamente es porque tienen mayor nivel de impacto en la recaudación. El ITEVIS representa el 25% de la recaudación nacional. Por tanto, si usted quiere recaudar más, pues lo primero que usted piensa como financiero es ¿dónde recaudamos en el ITEVIS? Pues aumento el ITEVIS, pues voy a aumentar las recaudaciones. Pero también puede ser eso también por las mismas evasiones que tenemos, que supongo que el ITEVIS puede ser un poco más. Pero tú puedes aumentar la recaudación disminuyendo la evasión también. Exactamente, claro. O sea, eso lo hemos comentado mucho aquí. Claro. Ahí sería una buena comparación, Francis. ¿Cuál es el nivel de evasión en Costa Rica? Entonces, ponme ahora la segunda imagen que tiene que ver con el IVA. Vamos a ver cuáles son las tasas de impuesto al valor agregado o ITEVIS en este caso aquí en América lo que Latina. hemos conversado mucho, que si se mejoran las recaudaciones apretando a esa gente que no quiere pagar, que evade, o como decía Tomás la semana pasada, que ilusiona. La ilusión. La ilusión. La ilusión, que es otro problema que sí, tenemos esa es, digamos, la evasión legalizada, ¿no? Exactamente. Sí, hay entonces, si mejoramos eso, pues mejoramos las recaudaciones. Correcto. Ahí vemos, por ejemplo, que Uruguay es el que tiene la mayor tasa en América Latina de IVA, más de un 20%, Uruguay. Yo estuve recientemente en Panamá. ¿Cómo lo hace Uruguay? Bueno, Uruguay es un país que tiene ha tenido mayoritariamente una orientación de izquierda en sus gobiernos. Ustedes saben que la izquierda, sobre todo cuando está muy radicalizada, tiende a pero cobrar ahí en la muchos calle Pou impuestos. está ahora mismo, ¿no es? Sí, ahora. Y es una visión derecha. Pero de derechas, pero la mayor parte de los gobiernos de Uruguay han sido de izquierda. Pero hay que decir que con él también ha habido un cambio interesante. Obviamente, como tú dices, las recaudaciones se aumentan en las políticas izquierdistas porque tienen que buscar porque ellos
lo que plantean es que todo el mundo de alguna manera dependa del Estado. Entonces, para poder cumplir con una eso, participación, digamos, mayor del Estado en la vida, ¿no? hay que tener mucha recaudación. Ahí vemos a Argentina, que es el segundo, donde Argentina los últimos 50 años ha sido mayoritariamente de gobiernos de izquierda. Con una hiperinflación que tenía ahí no sé cuántos años. Correcto. Colombia 19%, que es al revés. Colombia ha estado dominada por partidos de derecha, salvo en este caso por Gustavo Petro. Chile, y encontramos ahí a República Dominicana como uno de los países que tiene mayor tasa de IVA, con un 18%. Sin embargo, el país que estamos usando para compararnos, que es Costa Rica tiene un 13. está en un 13%. O sea que estamos mejor en ese sentido. No, tenemos un IVA mayor, en este caso, que la mayoría de América Latina. Y lo que nos dice esa gráfica es que probablemente si nosotros tenemos una tasa menor del 18%, pero atacamos la evasión, pues probablemente pudiéramos tener mayores recaudaciones. Porque si Costa Rica con un 13 puede recaudar, logra buenos números. Entonces, el planteamiento que han hecho algunos economistas, inclusive también del propio gobierno, de bajar ligeramente la tasa y ampliar la base, es una propuesta que puede ser... Fue una propuesta del presidente fuera del gobierno. Interesante, y que además yo creo que todos los partidos pudieran apoyarla. Porque yo creo que tal vez algo que pudo haber irritado a la población es que se pusiera de golpe en un 18 para todo lo que estaba exento. Eso yo creo que el gobierno pudiera ponderarlo como una manera de construir un proyecto más aceptable. De la parte también de donde tocaba decir que fue de golpe, la gente considera, bueno, si como él dijo el presidente en un momento, en los años 2019, si la bajamos, es mucho más fácil incluso que las empresas, las microempresas se organicen, se legalicen como va y paguen los impuestos. Así es. Todo eso es una recaudación. Así es. Bueno, hay otros impuestos en Costa Rica que son interesantes. Por ejemplo, el IPI, el impuesto a la propiedad. En Costa Rica es apenas la tasa, un 0.25%. Un 0.25%. 0.25%. Wow. El IPI. El IPI. El impuesto a la propiedad inmobiliaria. La propiedad inmobiliaria. Y va aumentando. Pero ¿desde qué valor? $180,000. Eso es importante que tú digas que va aumentando en la medida del valor de la propiedad. Claro, pero la tasa mayor es 0. Que eso se planteó ahora con el proyecto de reforma. Hubo gente que dijo, pero vamos a hacerlo de esta manera. Claro, la tasa mayor es 0.55%. Aquí estamos hablando de un 1%. No llega al 1 todavía. No llega al 1. Entonces también en ese aspecto... Perdón, Francis, pero mira lo que tú refieres. Eso permite que se le toque hasta el que tiene una casita más o menos. $180,000, estamos hablando ya de más de 10 millones de pesos. Aquí 10 millones. $180,000 es una superpropiedad. Claro. Es una superpropiedad. Y el gobierno estaba proponiendo que fuera a partir de 5 millones de 5 millones, que estamos hablando que eso es menos de $100,000. Sin embargo, yo soy de los que tiene la idea que eso se planteó como un mecanismo de negociación. Porque cualquier apartamentico cuesta 5 millones de pesos. Claro, y además si el lo IPI encuentra es un 1% de la recaudación. De manera que yo creo que eso fue de los elementos que el gobierno puso sobre la mesa para eventualmente salir ganando como retirarlo o negociar. Quedar bien con la población. Entonces. Pudo haber hecho eso como una estrategia de que fuera más aceptable la reforma fiscal. Entonces, sin embargo, en Costa Rica tienen un impuesto a la propiedad de los vehículos bastante interesante. Y yo creo que República Dominicana... No todo el mundo quiere tener vehículo allá. Porque aquí hay 3 y 4 por familia. Sí, el tema de los vehículos es que en Costa Rica, cuando un vehículo pasa de los $35,000, paga 50% de impuestos. Wow. 50%. Además del impuesto de circulación. Mira, tú lo estás planteando, pero tú sabes lo que lleva a eso, a que tú tengas que hacer mayor uso del transporte colectivo que ofrece el Estado, y eso evite mayor cantidad de emisiones de gases. Claro. Costa Rica tiene un porcentaje en cuanto a lo que tiene que ver con reserva natural muy interesante, producto de eso mismo. No hay tanta contaminación como en otros países. Pero también tú aseguras, o el gobierno asegura, un buen transporte colectivo. Claro, que sea, ¿verdad? Decente, adecuado, establecido con sus paradas y todo eso, organizado para que tú puedas hacer uso. Aunque tú tengas una limitación, tú lo piensas 2 veces para meter 50% pero nada más de impuestos. Claro. Entonces yo te voy a educar, quieras o no, para que podamos convivir. Y te voy a decir a ti
que es la necesidad lo que te va a llevar a comprar un vehículo. No es que tú lo vas a comprar porque tú quieres romperle los ojos a Francis. Es porque tú lo necesitas. Así es. Y como tú dices, todas esas ventajas, menos circulación, menos contaminación. Y tendrán el medio ambiente. Cuando usted mira para Costa Rica, usted ve otra cosa en cuanto a naturaleza. Y además los que se arriesgan a tener vehículos tendrán uno por familia. Así ya lo saben. Coordinan. El que necesite. Y el otro impuesto deberían ponerlo aquí en los motores. Bueno, aquí hay muchos vehículos de lujo, muchos. Sí. Aquí la DGI se daría vida con ese impuesto. A propósito, ¿cómo se llama uno que yo veo que parecen unos tanques de guerra, que son cerrados por todas partes? Tesla, ¿no? El Tesla. No, la Cybertruck. La Cybertruck de Tesla, Pero eso es una camioneta, es un automóvil. Es una camioneta. Es una camioneta, eso me imagino. Es el último invento de Elon Musk. Claro. Bueno, hay otros impuestos importantes en Costa Rica, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es más o menos similar aquí, y la recaudación de Costa Rica en este impuesto es muy similar a la de aquí. Donde se diferencian un poco es en el impuesto sobre la renta a sociedades. Costa Rica recauda un poco más que República Dominicana por impuestos sobre la renta. Y yo creo que aquí el gobierno en general, el país, tiene que hacer algo. Yo escucho planteamientos, por ejemplo, de Andy Dawager en ese sentido, de que deberíamos ir a un impuesto sobre las ventas, sobre los ingresos brutos de las empresas, porque ciertamente aquí hay muchas empresas que duran años declarando pérdidas. Sí, y eso es algo que el gobierno tiene que observar. Bueno, la administración. Tomás decía que muchas empresas se declaran quiebra rota y cambian el nombre, y cambian el nombre y ya sigue la empresa. No, y manipulan sus estados, tienen una doble contabilidad. Y entonces Francis, hay que hacer un nosotros esfuerzo. Tenemos otro tema con el asunto de las recaudaciones. ¿Qué vamos a hacer con los chinos? También en los chinos. Y de hecho el gobierno... te van a quebrar el mercado local. Claro, yo pienso que ahora la administración tributaria va a venir muy, muy exigente con ese tema de los negocios chinos. Pero antes de finalizar, a mí me gustaría hablar también un poquito del gasto, porque si nos quedamos únicamente en los ingresos, pues no vamos a tener la perspectiva completa. Decíamos que en Argentina... Antes de entrar en el gasto, yo creo que esto es un tema también de educación. Porque el dominicano no hay quien le hable de más impuestos. No. Porque no estamos preparados. Pensando yo en eso de los vehículos, tú le dices que no puede tener más de un vehículo o que se va a grabar con un 50% y van a salir a la calle a protestar. Porque usted no me puede decir a mí lo que haga con mi dinero, porque yo soy que lo trabajo y yo soy que me lo gano. Usted y yo, que venimos de mercado aseguradoría, Ángel también. Aquí, para que un vehículo te pague $2,000 anuales de prima, tiene que ser un super vehículo, porque estamos hablando de 200,000, 240,000 pesos dominicanos. Con todo y un vehículo 98 en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, te paga $2,500. Claro. Sí. Entonces todo es relativo, como decía Francia. Educación, yo creo que también debería el gobierno emprender un plan educativo financiero, totalmente. o sea, de todas estas cosas que estamos hablando, cómo se manejan, qué es la presión tributaria, qué son los impuestos. La gente no te cuestionaba, la gente se quejaba y si podía quemar una goma, la quemaba, pero era porque era arengado detrás por otro que conocía lo que estaba pasando. Y el fenómeno de las redes también es importante. Pero hoy tenemos una infoxicación que todo el mundo sabe qué es lo que está pasando a nivel mundial. Y un grupo de personas con dominio en los medios de comunicación que sin embargo francamente no estudian, no conocen. Desinforman. Y desinforman y sirven como repetidores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema del gasto, aquí se dice mucho, el gobierno gasta mucho en nómina. Y yo me quedo como, que gasta mucho en nómina. Pero en los últimos 10 años, el gasto promedio del gobierno en remuneraciones de los presupuestos anuales no sobrepasa el 25%. ¿No se ha duplicado ahora la nómina? No, en lo absoluto ha bajado. Hace unos años, no. Ha bajado. Francis, el gasto claro, el gasto público, porque miren qué es lo que pasa, no podemos ver el gasto en función en términos absolutos. ¿Por qué? Porque todos los gastos en términos absolutos aumentan. Es como usted comparar el ingreso que usted tenía hace 4 años que ahora. Eso es normal. Hay más instituciones, hay más servicios, aumenta. Hay que compararlo con el PIB y hay que compararlo con el presupuesto total en cada año. ¿Por qué le digo que ha bajado? Porque el gasto en nómina ha bajado en el 2023, claro, es 23% del presupuesto. El año pasado se gastó 23% del presupuesto. Eso andaba antes por el 24%.
por el 25%, En nómina, en remuneraciones y Por contribuciones. eso es que tenemos que aprender, porque fíjate, él tiene Claro, razón pero en lo que está diciendo. 23, uno lo ve en términos absolutos, dice, se pagaba tantos millones. Claro, no, a y los unos años políticos antes, en función del y ahora se está pagando tantos millones de más. En función de lo que de lo que conviene, de lo que quieren colocar en tu cabeza, sí. te dicen se gasta más en nómina. Bueno, el presupuesto es mayor también. Señores, lógico. aprendan. Entonces, pero sin embargo, hemos tenido un gasto promedio similar, muy parecido. Son variaciones pequeñas cada año, 22, 23, 24, pero es más o menos el mismo rango. Somos de los países que menos gasta en nómina pública. No. El séptimo país que menos gasta en nómina pública. Pero incluso nos comparan con Estados Unidos, que tiene una nómina pública mucho menor que nosotros. No, imposible. Imposible. La media, o sea, de empleados públicos. República Dominicana gasta 4.53% del PIB en remuneraciones del sector público. Y la media en América Latina es de 6%. Y tenemos 4. De 6% y gastamos 4.53%. Pues ¿Y cómo lo hacemos? Es un mito. Es un mito que se repite, se repite. Pero igual con los salarios. ¿Qué porcentaje de los funcionarios públicos gana más de 50,000 pesos, Tomás? No, es un grupo reducido. Eso no es el que gana 50,000 pesos en la administración pública es un funcionario de alto nivel. Un técnico de alto nivel. Los sueldos mayores a 200,000 pesos no los tiene ni siquiera el 0.5% de la nómina total de los funcionarios. Y son 712,000 empleados públicos. Actualmente. Es decir, que también es un mito eso de que se pagan altos salarios. Bueno, hay algunos funcionarios de alto nivel, pero que además un funcionario bien formado que gane 200,000 pesos no está mal. ¿Y que gane, para algo estudia la gente. ¿Que gane 1 millón? Bueno, que gane 1 millón habría que mirarlo, ¿no? Porque el tema del millón es que, por ejemplo, si nos referimos al gobernador del Banco Central, ¿cuánto cuesta la estabilidad económica de un país? Entonces, definitivamente yo pienso que lo vale, ¿no? Los demás también que están con él van relativos a ese sueldo. Superintendencia de banco. La superintendencia de banco, por ejemplo, tiene una función muy importante también, que yo pienso que hay que pagarla. Ingeniero, los otros ingresos que no se consideran como nómina, pero que también se suman. Los viáticos. Bueno, eso digamos, todo eso está dentro del gasto de nómina, quizás en otras cuentas, pero está dentro del gasto de nómina. Ahora, ¿qué es lo importante? Si eliminamos ese 0.5% de funcionarios que ganan mucho, no le haremos ni cosquilla al gasto público. Ese es igual que el gasto de publicidad. Otro mito. Otro mito. No, pero ¿cuánto representa el gasto en publicidad del presupuesto porque yo hablo de eso total? Todos los días aquí. ¿Cuántos millones? Lucía algo ahí con Industria y Comercio como un gasto. Yo me manifesté. Pero ¿cuánto gasta el gobierno en publicidad? 9,000 millones. Menos del 1% del presupuesto nacional. 0.62% del presupuesto nacional. Es decir, dejemos la publicidad en cero. Lo que pasa es que quizás ha aumentado significativamente en los últimos años. Antes se gastaba mucho menos. Cuando hablamos de que ha aumentado, en términos absolutos ha aumentado. En términos relativos ha permanecido prácticamente igual. Si miramos cuál es el porcentaje. Por eso es que hay que hablar con la gente que sabe. Es un ejercicio que la gente lo puede hacer de manera. Usted tiene que venir con más frecuencia. Sí. Porque tenemos que educarnos. Queremos, pero es que las obligaciones. Yo le voy a decir algo que quizás pueda ser, ¿verdad? Que quizás no debería decir. Pero cualquiera de nosotros puede ser director general de presupuesto. Sí. Claro que sí. No, Rodríguez, ¿sabe por qué? Mirando esto, no diga porque esto. Si usted calcula las proporciones relativas, es decir, los porcentajes de gasto, basta con que la DGI le diga, mira, el año que viene vamos a recaudar 100 y usted le aplica esos porcentajes y ahí usted tiene las asignaciones. No han cambiado en 20 años. Sigue siendo el mismo parámetro. Sigue siendo la misma distribución de gastos relativos. Relativamente. Y obviamente cuando te lo dan de manera bruta, que te ponen los millones que equivalen. En términos absolutos, claro que va a ser más alto. Una alarma. Creo para la opinión pública lo que yo necesito. Pongo a la gente incómoda. Hay que tener cuidado con eso porque la gente se deja manipular
Manipular. Porque tú decías ahorita, la falta de educación. el Producto sí. Interno Bruto aumentó. Aumenta todos los años. Entonces, ese porcentaje sigue siendo el mismo. Pero Sigue siendo el mismo, términos pero en brutos, términos absolutos es mayor y bueno, el político te dice lo que quiere poner en tu cabeza. Sí, no, Ahora, porque cuando me dicen en publicidad están gastando pasamos de 6.000 a 9.000. suena mucho, ¿verdad? 9.000 Es mucho millones. dinero, Pero es porque- un 0.6% del presupuesto. No llega al 1%. Bueno, pero entonces, yéndolos, Para viéndolos, ustedes, los que manejan números, es fácil. Es fácil. No, lo que pasa, Diría- Tomás, Nosotros vimos 9.000. no, yo y le- además, ingeniero, que Sí. bueno, usted, ¿verdad? Como economista financiero, Sí. lo maneja muy bien, punto tanto, como dice Tomás, pero con 9.000 millones de pesos se hace un hospital, se hacen varias Sí, escuelas, yo, a ver, mucho yo se, quiero, se compra Pero mucho también- pero también hay que medicamento, promocionar el hospital. porque Yo quiero- somos que la un gente sepa país que existe. pobre. yo quiero advertir algo. Yo no minimizo esas cifras, pero si, por ejemplo, No, porque, como usted lo dice, hasta a mí Sí. me pareció nada. vamos a suponer que usted pierde su trabajo en Ajá. estos momentos, Dios no lo quiera, y usted se queda con la mitad o menos del ingreso que tiene. Usted tiene que recortar, está obligada a recortar, probablemente no en Ajustar. el café que usted se toma los jueves con una amiga. Probablemente habrá que ver los gastos mayores. Usted tendrá, si paga una renta muy alta, tendrá que disminuir la renta. Si tiene un gasto en comida significativo, a lo mejor tendrá que reducirlo un poco. Eso haría una persona física, ¿no? Sí. Que se vea con limitaciones. Pues de igual manera, si el gobierno, si vamos a mirar el gasto público del gobierno, no nos enfoquemos tanto en aquellos gastos que no tienen un impacto significativo en el gasto público. Ahora bien, ¿dónde está el gasto público en el gobierno? Señores, en 3 cosas. En 3 cosas el gobierno gasta 60% del presupuesto. ¿Cuáles son? Educación es la primera. 4%. 21% del presupuesto. Salud, 15% del presupuesto. Y en pago de intereses de la deuda, 25%. Cuando tú Y te ese por refieres- ciento va a seguir aumentando. Si Mientras no la hay, deuda si no aumenta. hay reforma fiscal, es muy difícil bajar el gasto público porque 22 leyes protegen el gasto público. Usted no le puede bajar el presupuesto de educación, por más que quiera. Y cuando tú dices 21% Hay que dejarlo ahí. en educación, ¿de qué? ¿Cómo tú El lo...? 4% del El PIB. 4% viene siendo el 21%. El 21% del presupuesto, esa es la equivalencia. 4% del PIB es el 21% del presupuesto. Ingeniero, entonces como país nos estamos manejando bien, según su apreciación. está bien- El país- bien posicionado, pero este país es El millonario. país en términos, en términos de gasto, cuando lo comparamos con la región, no está mal. Lógicamente, el tema del pago de intereses de la deuda fue la principal motivación para que el gobierno planteara la reforma, porque no es fácil que si usted tuviera un ingreso de 100,000 pesos, usted tuviera que pagar 25,000 solamente en intereses de préstamos. ¿Con qué come? Entonces, ¿con qué come? ¿Con qué Combustible. paga Pero que yo las veo, cuotas Francis, como que de manera del muy alegre colegio? siguen préstamo y como que tenemos un fondo Pero suficiente. Ángel, si tú tienes unos ingresos de un 15% del PIB y tienes el gasto público comprometido porque no has aprobado el presupuesto, ya tienes que darle 60 centavos de cada peso a educación, salud y deuda. ¿Cómo respondes a las demandas de la sociedad? Mejorando las Tienes que coger recaudaciones. prestado. Pero tenemos que ir buscando, bueno, dice que va a ser un reajuste, tenemos que ir reajustando. ¿A qué las tú, cosas. a qué tú crees Pero fíjate que el el gobierno Vamos se endeudando refiere? Pero más es y que- vamos a requerir un aumento Sí, más. pero no nos Eso es vamos, importante que Ángel- lo no que nos Ángel vamos plantea. endeudando más desde ahora, nos venimos endeudando No, pero por desde hace supuesto, 30 pero estamos años. buscando tratar de bajar esa deuda. Entonces, Pero Ángel- venimos Ángel tocó el al 2025, Y la única forma de bajarle es con una reforma fiscal. Ángel tocó el No hay punto otra. de los ajustes que ha mencionado el gobierno. ¿A qué tú crees que llama el gobierno ajuste para recaudar los 122,000 millones que hacen falta? ¿Cuáles serían esos ajustes desde tu óptica que tú de entiendes? No, eso porque, se va para espérate, 4 ejes que tiene El gobierno ha dado unas señales y eso hay que reconocerlo. El presidente, yo no recuerdo, a ver, ningún otro presidente en la historia dominicana que haya cerrado una institución. Mi mente no lo recuerda. Una sola. Los gobiernos usualmente son creadores de instituciones. No eliminan para instituciones. favorecer a algunos amigos, unos... Las Cumplir- crean cumplir con compromisos. para cumplir compromisos o sencillamente porque hay leyes ¿Qué que hacemos nosotros obligan. con el INEPRE? Bueno, pero el gobierno cerró la CDE, OISOE. cerró la OISOE, el despacho de la primera dama.
Ahora ha estado fusionando ministerios. Yo, por ejemplo, creo... Me han dicho que Fonpe, pero me di cuenta que todavía está funcionando. No, el Fonper todavía está funcionando, sí, pero por ejemplo, ISOE no está funcionando, el CEA no está funcionando, la CDE no está funcionando. Ahora hay unos planteamientos de cerrar otras pequeñas también y fusionar otras. La fusión, por ejemplo, de educación superior y el MINER, yo la veo acertada. La gente la está criticando, pero es que ¿dónde? No, una parte de la población la está criticando. Ministerio de Educación Superior, no es común eso en los países. Y además, si tú tienes un presupuesto de educación que lo estás ejecutando en un 80%, 85% todos los años, hay quien dice, porque son ineficientes, señores. El que dice eso es porque no ha trabajado nunca en el gobierno. Ejecutar un presupuesto público es muy difícil bajo las leyes dominicanas. Solamente la ley de compras y contrataciones te impide a ti ejecutar el 100% del presupuesto en ninguna institución pública. ¿Qué te parece esa designación de Carlos Pimentel? Van a aprobar ahora más contrataciones rápido. Yo pienso que ahí hay una señal también de ahorro, porque la idea es que si esas dos instituciones tienen que la van a fusionar. Recuérdate que la ley de compras es de bienes, servicios, obras y concesiones. Las concesiones son alianzas público-privadas. Entonces yo entiendo que ahí hay una especie de, si no duplicidad, legalmente hablando, hay un tema que hay que... ¿Tú fuiste a la fiesta de José el sábado? No. Pues te veo que viniste como el maestro Ramón arreglando. Francis, complacido de haberte Muchas gracias, aquí durante esta tarde. Yo creo que tú has arrojado mucha luz con relación a este tema. Y como decía la presidenta, esperamos tenerte más seguido para que siga compartiendo tu conocimiento con nuestra audiencia. Usted tiene la palabra. Qué bueno en un lenguaje llano. Así es. Hablarle a la gente digerible sobre estos temas, porque a veces los economistas van a los programas y hablan unos términos que uno realmente... Porcentual. Que debo aclarar, yo no soy economista, soy un intrusista, como dice Manolo. Pero sí quiero realmente comprometerte a que cada vez que pueda, pues venga para... Muchas gracias. Porque yo personalmente he aprendido muchísimo en estos minutos de cosas que yo estaba convencida que era como yo la decía y lo discutíamos aquí. Sin embargo, hemos podido tener luz sobre esos temas. Así es que te esperamos pronto de nuevo. El mensaje simplemente con el que quiero finalizar es: la clase política tiene que sentarse, porque es el país el que está en juego, no es... Y debe estar por encima de todo. Debe estar por encima de todo. Y hay una ley de estrategia nacional de desarrollo que en su momento todos suscribieron. Y como parte de ese compromiso, también se acordó tomar decisiones difíciles. El ejercicio de gobernar exige decisiones difíciles. Bueno, Francis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este Congreso de la Tarde, y a ustedes los invitamos que sigan con nosotros en sesión permanente. Así es, aprobado.